primero agradecer a Confeafa y a Roberto, que está aquí, que nos haya dado esta oportunidad para, bueno, hablar de un tema que ahora nos ocupa en el laboratorio y en la empresa ampliamente, ¿no? A raíz de los cambios normativos que María también referirá. Después saludar a los centros de Alzheimer que nos acompañan, que algunos los mismos incluso nos conocen, ¿vale? Y después no puedo más que hablar de mi libro. Ujú. Proinca es una entidad de consultoría y un laboratorio acreditado en materia de Legionela que se ha visto inmersa en los últimos 2 años en el desarrollo de todas las cuestiones obligadas por el nuevo Real Decreto. Ujú. Y en ese contexto hacemos tanto cuestiones documentales como son los planes, los PPCR, los planes de control en materia de Legionela. Par- Hacemos las analíticas, obviamente, desde nuestro laboratorio, las que se derivan del Real Decreto y del desarrollo de esos planes. Y participamos, si es necesario, en los procesos de limpieza y desinfección cuando la entidad quiere externalizar esa actividad y no hacerlo internamente. ¿De acuerdo? Entonces, de esta pues, tesitura de empresa a la que la normativa nos llevó hace 2 años, eh, nos ponemos a vuestra disposición. María es técnico y auditora en materia de Legionela y de PPCL, de planes de control de Legionela. Ha realizado trabajos in situ de muestreo en instalaciones, mayoritariamente sociosanitarias, porque tenemos ahí precisamente un alto grado de penetración. Y bueno, lo que queremos que sea una charla participativa, si queréis, llevada, adaptada a la realidad de los centros de Alzheimer. Tenemos ya centros de AFAS que están trabajando con nosotros en los aspectos que he referido. Y bueno, lo que queremos es no soltar un discurso, que algo tendremos que hablar, espero que sobre todo María, sino también que nos solventéis la duda o que nos habléis vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, Roberto, si hay un hilo conductor o si quieres poner algo sobre la mesa, y si no, pues María un poco inicia un breve discurso por contextualizar todo esto, ¿no? No, no, simplemente, Paco, contextualizar a la gente que nos escucha de que el objetivo del seminario es simplemente lo que habéis comentado, una nueva normativa de obligado cumplimiento. Y bueno, pues este mes de abril tocan dos seminarios relacionados con el próximo martes. Será un seminario de cosas básicas que debe de cumplir cada entidad. Y como el año pasado estuvimos hablando también de protección de datos y demás, quedaron cosas pendientes como esto de la legionela. Bueno, pues un poquito poner a la gente al día, ¿vale? Había en total casi 50 inscritos. En algún caso hay gente que se conecta más de uno en el ordenador, porque se lo están haciendo desde su asociación. Y bueno, se irán incorporando a lo largo del seminario, ¿vale? Como bien comentamos la otra vez, si quieres compartir alguna presentación o algo, podéis compartirlo, tenéis autorización. Y si no, pues nada, solemos dejar las preguntas para el final, que la gente vaya anotando y tal, pero si a ti no te importa, ni a María, que os vayan interrumpiendo en el momento, bueno, En tenemos absoluto, como, yo creo que puede ser también mucho más dinámica la conversación. En todo caso, también vale, está el chat. Si, si queréis que se use por la vía del chat, pues intentamos leerlo mientras hablamos y sacar a colación las dudas, ¿no? sí, pues como tú quieras, Paco. Perfecto. Bueno, pues yo en un debate que es un poco en tándem con mi compañera María, Vale. empiezo hablando yo que mis conocimientos son más cortos y finalizan mucho antes que los de mi compañera. Mm. Bueno, yo solo quería hablar de generalidades. Lo primero, la normativa modifica todas las actividades vinculadas a la prevención de legionela. No solo modifica el número de analíticas que se pudieran derivar de un control de la existencia de legionela en las instalaciones de riesgo, como son las de las AFA,
sino que modifica el documento de control y le da mucho más peso al plan de Legionela o al documento de control de Legionela, hasta el punto que ya hablará María, que hace nominativas ciertas responsabilidades o exigen que sean nominativas ciertas responsabilidades, con la importancia que eso conlleva. Mm, Afecta y aprieta y presiona un poco más las tareas vinculadas a desinfección, a limpieza y desinfección, que pueden ser internas o externas, y además provoca un pequeño terremoto en materia de la competencia de la formación que tienen que tener las personas que atienden instalaciones de riesgo de legionela. ¿Vale? Que hasta ahora pues llevábamos un status quo de 15-20 años donde el, la formación, algunos lo habrán hecho aquí con nosotros, era de 25 horas, presencial, vigilada por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, y todos se están caminando ahora, estamos en un plazo de transición hasta la obligatoriedad de un certificado ya de profesionalidad, de muchas más horas, y bueno, certificado de profesionalidad que es una formación en rama académica. Pues pasamos de 25 a más de 250. Podéis imaginar el cambio que ha supuesto esto. En este contexto, yo que oficio poco, pero era uno de esos profesores homologados para dar esa formación de legionela, no dejaba de recordar en las clases que, por desgracia, sigue muriendo personas en España a causa de legionela. Y que en nuestro laboratorio damos legionela con una frecuencia muy minoritaria, pero en absoluto nula. Y que este mes pues, habremos detectado legionela probablemente en 2 o 3 instalaciones muy parecidas a las de los centros de aceite. Es una bacteria que está con nosotros y que entra a través del agua de suministro y que si se dan las condiciones para su proliferación y su crecimiento, pues así lo hace. Después es cierto, una persona solo puede enfermar por inhalación de la bacteria en el vapor de agua, pero en caso de personas mayores, en cuadros que vengan delicados con independencia de la edad o ataque muy agresivo, puede provocar el fallecimiento y con todo lo que eso supone, primero para la persona que lógicamente es lo principal que puede verse afectada y después para la entidad donde se detecta el foco. Inmediatamente la normativa obliga a hacer una comunicación a la administración y eso pues conlleva a la entidad a un auténtico lío porque hay que buscar el foco de la enfermedad con las consecuentes sanciones, inspecciones y bueno, una cuestión que ya no se levanta en años, ¿no? Y la afectación secundariamente a la imagen de la empresa o de la entidad, ¿vale? Es cierto que el grado de afectación de la enfermedad, y aunque había fallecido, no se estaba elevando en los últimos tiempos de manera significativa, pero el legislador ha optado por hacer una norma, no sé si decir de máximo, pero mucho más estricta de lo que había hasta ahora. Con 3 patas fundamentales, o 4, si queremos incluir lo que hablábamos de la formación. Le da la importancia al plan de Legionela, o PPCL, que ya hablará María, que se convierte en el documento rector de la actuación de la empresa o de la entidad en materia de legionela de ordinario. Cambia y modula y modifica el tema de las analíticas. Para empezar, obliga a que se realicen en laboratorios acreditados. Como referencia os diré que en Andalucía creo que hay 12 o 13 en la última contabilidad, casi uno por provincia. Entonces eso os podéis imaginar la importancia que le da el legislador a la entidad o a la empresa que realiza una analítica de legionela. Y después pide una mayor exigencia y detalle en todos lo que son los procesos internos de rutina y de limpieza y en su caso también de desinfección, si no se hace por la vía externa, ¿no? Esto tuvo un tiempo de transición, pero ya estamos de lleno en la obligatoriedad del nuevo Real Decreto, ¿vale? Si le sumamos la formación que está pendiente de desarrollar el certificado de profesionalidad o de implementar el certificado de profesionalidad por la administración,
pues los cambios son grandes. Y antes de que lo digáis vosotros, lo digo yo. Eso incorpora costes añadidos, como no podría ser de otra manera. ¿De acuerdo? Porque donde antes se hacían 3 analíticas, pues ahora pues se hacen 25. Y no hay que hacer las que uno entienda oportunas. Hay que hacer las que marca la normativa y deben quedar reflejados en los planes de control de legionela. Eh, a partir de ahí, estamos en un contexto de intentar cumplir, pero también nosotros somos testigos de que la inspección, allá donde ha pasado, pues ya no pone reparo, entendiendo un poco el sobrecoste que te puede generar a cualquier empresa, ya no pone reparos en obligar a la empresa a adaptarse bajo pena de sanción. ¿De acuerdo? Con lo cual ya estamos en pleno desarrollo de la norma, con los inspectores formados y competentes y exigiendo su cumplimiento. ¿De acuerdo? Yo, si no queréis alguna reflexión de tipo general, María pues puede empezar hablando de cada una de esas 3 patas y detallamos un poquito para que también veáis y hagáis un control mientras María habla de lo que quizás vuestra entidad cumple, lo que pueda no estar cumpliendo, lo que pueda estar cumpliendo de otra manera e intentamos darle un poco de luz. María. Sí. Bueno, pues como ha dicho Paco, la norma ya es de obligado cumplimiento. Cuando salió en el primer lugar el Real Decreto fue en 2022 y todo el mundo estuvo en un periodo de stand-by, que entiendo que a lo mejor vosotros en algunos centros también habréis estado esperando porque se sabía que iba a haber una modificación. Y salió el año pasado, en julio, la modificación, y es verdad que hasta entonces no había ni muchas inspecciones, porque los propios inspectores estaban un poco a ver qué era esa modificación que venía en la normativa. Y fue en julio cuando ya salió la modificación, que es el Real Decreto 614, y realmente no modificó mucho a la norma, a la principal, a la que salió en primer lugar. Entonces, ya a partir de ahí sí que hemos visto que hay un aluvión de inspecciones y que, como ha comentado Paco, el inspector es que no solo te dice que tienes que tener un plan, como ahora veremos, y que tienes que tener unas analíticas, sino que las instalaciones tienen que cumplir unos requisitos, que eso es lo más complicado. Entonces, vosotros podéis preguntar, ¿qué es lo que necesito para cumplir la normativa? Pues lo que se necesita es tener un plan de prevención y control de legionela, que es el PPCL, que es el documento, tener unas analíticas de laboratorio, con frecuencia en vuestras instalaciones sería con frecuencia trimestral, porque de manera general tenéis agua fría de consumo humano y agua caliente, y si tenéis, por ejemplo, en algunas instalaciones que tengáis jardines, zonas jardinadas que tengan riego, pues eso sería de manera anual. Pero con frecuencia trimestral estaríamos muestreando, porque agua fría y agua caliente tenéis. Entonces, y por otro lado, tendríais que hacer las limpiezas y desinfecciones, que ahora con la nueva normativa son anuales. En un principio dijeron que iban a ser trimestrales, que eso era una locura, porque eso contemplaba el tirar los depósitos de agua de manera trimestral. Era un derroche que no tenía sentido, entonces eso sí que lo modificaron. Y por último, pues una formación, porque además el PPCL en uno de los programas recoge que el personal debe estar formado y que cada persona que actúa dentro del plan tiene que tener una formación específica. Ahora veremos eso también. Entonces, en teoría, para cumplir necesitamos el documento, necesitamos realizar las analíticas, realizar la limpieza y desinfección y tener unos registros que están asociados al plan, ¿vale? ¿Qué es el plan? ¿Qué es el PPCL? Si en alguna instalación tenéis un plan de legionela con la normativa interior, que entiendo que la tendráis, que la teníais, ¿no? Ese plan era como, de manera muy general, hacía una evaluación de riesgo de la instalación de manera general. Ahora, el PPCL se conforma de programas, ¿vale? Por un lado está el programa de mantenimiento y revisión, que te dice que tú la instalación la vas a mantener para prevenir el foco de legionela y que además la vas a revisar. Aunque no tenga, la vas a revisar. Antes las instalaciones las dividían por riesgo y ahora se parte como que todos son de máximo riesgo. Por otro lado, tendremos el programa de tratamiento, que en el programa de tratamiento lo que te va a especificar el plan es qué es lo que tenemos que hacer para controlar
y quién lo va a hacer y con qué frecuencia. El programa de muestreo, ¿vale? Que será un plan que haría el laboratorio externo conforme en función de vuestras instalaciones. Ahora vamos a ver uno de ejemplo, ¿vale? Y te dice que qué vamos a muestrear. Yo cuando hablamos del plan de muestreo, siempre me gusta hacer hincapié en que es responsabilidad del laboratorio que lo hace, pero también es responsabilidad de la persona titular de la instalación revisar que el plan se está cumpliendo. Porque nosotros en este caso lo tenemos sencillo. Nosotros somos los que hacemos el plan y somos los que muestreamos. En otras entidades, otras empresas, no son las mismas personas y somos los que analizamos. Es decir, si finalmente cuando empecemos a analizar vuestras instalaciones, lo tendréis todo como consensuado en una única entidad. Y eso es bueno, porque en el caso que ocurra algo, tú sabes que la persona que ha venido a tomar la muestra es la persona que la ha llevado al laboratorio y la que después va a revisar tus informes para saber si ha ocurrido algo. En caso de que ocurra alguna anomalía durante que haya algún resultado insatisfactorio, conocemos la instalación y os podremos decir lo que tenéis que aplicar. Entonces, eso es una de las grandes ventajas que yo veo que nosotros como laboratorio y como empresa podemos dar a los clientes, que tenemos todo el servicio en uno. Entonces, ahí no se pierde ni información, ni hay trasvase de, bueno, si he recogido la muestra hoy, ¿quién me asegura a mí que ha llegado al laboratorio, que el laboratorio la ha recibido? Nosotros somos uno. Entonces, el programa de muestreo está incluido en el plan también. Y por último, el programa de formación. Aquí en la nueva normativa hay como podemos decir dos figuras, ¿vale? Por un lado son las personas que van a realizar las acciones rutinarias, que son la medida del cloro, la medida de la temperatura cuando corresponda, ¿vale? Eso en función de la instalación lo determina el PPCL. Y la persona que va a hacer la limpieza de la instalación, que se va a encargar, podemos decir que normalmente ese perfil suele ser de una persona de mantenimiento, porque al final son los que conocen la instalación. Pues esa persona tiene que tener una formación que suele ser la de operaciones menores. También está el otro curso, el que es de menos horas, que en el tema de formación Paco controla más que yo. En la otra formación no te permite hacer limpieza y desinfecciones. Sin embargo, el de operaciones menores sí, ¿vale? Esa sería la diferencia en las dos formaciones que tenemos hasta ahora. Como bien ha dicho Paco antes, estamos a la espera de que salga el certificado de profesionalidad que la norma te menciona, pero que aún no ha salido. Y luego, en cuanto al PPCL, el PPCL tiene que ser, dice que es en constante revisión, ¿vale? Entonces, el otro perfil, la otra figura que aparece en el plan es el responsable técnico. El responsable técnico, aquí hay dos vertientes. Se supone que es la persona que se encarga de que todas las actuaciones se lleven a cabo. Y esto es muy importante porque a la hora de elaborar los planes tenéis que pensar bien quién va a ocupar este puesto. Porque no es solo la persona que va a vigilar que las acciones se lleven a cabo, sino también va a ser la responsable de que en caso de que ocurra alguna incidencia en la instalación, se hayan aplicado las medidas correctoras. ¿Qué ocurre? El Real Decreto te dice que tiene que ser una persona que esté adecuadamente formada, pero no te dice nada más. Es verdad que el Real Decreto está muy abierto. Entonces, hay muchas cosas que las deja como una ventana. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con estas cosas en la normativa? Hay una norma UNE, de Legionela también, a la que te puedes agarrar, que viene todo mucho más específico, ¿vale? Entonces, la normativa UNE te dice que el responsable técnico tiene que ser una persona con formación universitaria en una carrera de ciencias de la salud o de ciencias experimentales. Puede ser una ingeniería, puede ser biología, enfermería, química, cualquiera de esas ramas valdrían, ¿vale? Entonces, muchas veces nos encontramos con el caso de que en una instalación no hay una persona que tenga esta formación, o si la tiene, a lo mejor no puede acaparar lo que es esa responsabilidad. Entonces, es un servicio que también nosotros en algunas ocasiones ofertamos, que es el de la responsabilidad técnica, y que conlleva unas verificaciones y unas vigilancias de manera rutinaria
porque al fin y al cabo es una responsabilidad adquirida el asegurarte que las actuaciones se están llevando a cabo, porque no es fácil decir, no, es que la temperatura tiene que llegar a 50 grados en el punto terminal, ¿no? Pero bueno, si no llega, ¿qué hacemos? Pues si no llega, a lo mejor tenemos que hacer una inversión económica y poner calderas con más potencia o, o simplemente revisar que la instalación esté bien y subir un poco la potencia de la caldera o del acumulador que ya tenemos. ¿Vale? Entonces, la figura del responsable técnico es muy importante, porque al final es donde recae la máxima responsabilidad del plan de Legionela. Claro, Y hago ahí un inciso, porque ahí se cruzan dos cuestiones. El primero es la formación, como decía, que va camino de un certificado de profesionalidad para aquellas responsabilidades bueno, que manejen un mantenedor interno, que desinfecta o hace actividades donde maneje cloro, donde hiperclore o donde se dedica a algo más que simplemente mirar un reloj de temperatura. Todo lo que sea algo más que mirar un reloj de temperatura, inspección y la legislación, pero inspección in situ, os va a llevar ahora mismo al curso de 25 horas, porque como todavía el certificado de profesionalidad no está, que es el que habilita a meter mano en el cloro y en cálculos de cloración, etcétera. Si no se tiene esa persona, hay entidades que optan por pagar una desinfección externa, ¿de acuerdo? Y después la normativa sí que abre una formación ambigua, sin contenidos aparentes, para el que solo mira el reloj, o el que solo mide una temperatura, o el que solo ve el display de un depósito, ¿vale? Le llama operaciones menores. Operaciones menores en materia legionela. Ese curso no está arreglado, se puede hacer online, es sencillo y barato, pero no te permite tocar el cloro, para que nos entendáis. ¿Qué ocurre? Pues ahí cada empresa o entidad elige su modelo. Algunos intentan desde llevar a alguien que sí tocar cloro, operaciones menores, e intentar salvar el asunto. El modelo que nosotros estamos viendo más es lo contrario, es decir, mira, por si acaso, pues que haga el curso de 25 horas, nos curamos en salud. Porque también esos cursos hechos de 25 horas, los oficiales y demás, y sobre todo un contrato y una experiencia en materia de legionela, le va a servir después a esa persona para la convalidación de su formación y experiencia y la obtención del certificado de profesionalidad, a través de las convalidaciones y de lo que se llama la vía no formal. ¿De acuerdo? Con lo cual dice, bueno, pues también no voy a tener que hacer las 250 horas. Cuando cambie esto, yo ya vengo con mis formaciones hechas, tengo experiencia demostrada, tengo un contrato como mantenedor, tengo una vida laboral y yo no voy a tener que hacer el curso, que es lo que probablemente suceda, aunque el legislador no lo ha puesto por escrito. Entonces, el modelo que nosotros estamos viendo es que las personas se siguen formando en los cursos iniciales. ¿De acuerdo? Y operaciones menores, una cosita, pues para estos que en los turnos de los fines de semana, cuando la entidad, un centro sociosanitario bueno, que es residencia, que abre los fines de semana, que solo mira el display, que no toca, alguien que está de guardia, operaciones menores. ¿De acuerdo? Esa es la formación que tienen que tener los que mantienen y miran, que no es solo una persona en la entidad. Lo recuerdo porque bueno, creo que todos aquí hemos cogido algún día de vacaciones, nos hemos puesto malos, no trabajamos todos los días y ya inspección en eso lleva años dejando claro que con uno formado en la entidad no vale. ¿De acuerdo? Y después completo la información de María al respecto de la dirección técnica. Antes el plan, pues se hacía tal, se firmaba y bueno, ya está. Ahora te piden un responsable de esa planificación y de esa evaluación en continuo, que normalmente es anual y que es a lo que refería María. Que es un documento vivo y que además alguien tiene que decir que está bien y firmarlo. Eh, Es una cuestión que la administración usa mucho, por suerte o por desgracia. Firme usted que esto está bien en materia legionela. Vaya a hacer que pase algo y tengamos a alguien, ¿verdad? Pues eso es nuevo por completo en esta normativa. Dos opciones hay. Una persona interna, pero puede incumplir los requisitos de la formación y ser puesto en duda en una inspección,
Hay centros sociosanitarios que ponen al mismo mantenedor. Te pones tú, que tienes el curso hecho, te pones tú. Y él se autoevalúa un plan que aunque no lo ha hecho él, pues él dice que está todo bien. En otras ocasiones hay alguien formado, gerente, la dirección, alguien formado que medio entiende y que asume esa responsabilidad. Y hay una tercera vía, la subcontratación o la externalización de ese rol, ¿no? Que se permite. Por ejemplo, María es la directora técnica de algunas entidades. Pues dice, bueno, no, yo me quedo tranquilo, claro, lo tienes que pagar, pero hay una responsabilidad y que está firmando alguien de que todo está bien. ¿De acuerdo? Entonces, eso es totalmente nuevo en esta normativa y no tiene a priori un otro elemento diferente en la formación. El caso es que vuestro plan, si está correcto, y todos tendréis, imagino, PPCL, si está correcto, debe identificar un responsable. A veces se hacen y se pone al mantenedor sin explicar las connotaciones de responsabilidad que esto tiene. Y para eso está esta charla y estos foros para explicarla. Alguien te hace el plan y dice, ¿cómo se llama el gerente? ¿Cómo se llama el mantenedor? Y te ponen ahí, bueno, pues te están poniendo por una responsabilidad que afecta a un problema de salud pública, como me dijo mi una auditora. Está usted hablando de un problema de salud pública. Y eso, como digo, es completamente nuevo. Esa dirección técnica que es independiente con los cambios que está ocurriendo en formación con cargo a los mantenedores y lo que va a ocurrir en unos años cuando esto se convierta en un certificado de profesionalidad donde algunos convalidarán y el que quiera trabajar de esto y no tenga formación o experiencia, pues se tendrá que tragar sus 250 horas. ¿De acuerdo? Eh, Solo quería matizar eso, María, porque ya que nosotros ejercemos a veces y demás, eh, quería indicar la importancia que el asunto puede tener. Sí, la verdad que es bastante importante porque de cara a muchas inspecciones, el otro día en una auditoría decía la auditora, bueno, ¿quién firma los registros? ¿No? Decía, bueno, tú eres el que era el mantenedor responsable técnico y decía, tú eres el que realiza los registros, tú realizas la vigilancia y tú haces la verificación trimestral. ¿Qué seguridad estamos dando de que a quién te está evaluando a ti, ¿no? Era la misma persona la que lo hacía todo. Entonces también es bueno que al final el plan de prevención tenga un equipo que sea un poquito multidisciplinar y que pueda, en caso de un brote o en el caso de... Porque, como decía Paco antes, se siguen dando positivos de legionela. Y cuando llega el positivo es cuando saltan las alarmas, ¿no? Entonces todo el mundo pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? Y llamamos y explicamos las acciones correctivas y parece que será suficiente cuando las personas tienen la formación adecuada, saben perfectamente que esa acción correctiva es suficiente, que se tiene que dar registrado en los registros correspondientes y que está todo controlado. Pero claro, para eso tenemos que estar formados. Entonces, el plan lleva además de ese programa de actuación, lleva asociado los registros, ¿vale? Que como hemos dicho, siempre los revisa inspección también y además una forma de asegurarnos que se están llevando a cabo. A día de hoy, la normativa ha incluido ahí un pequeño matiz que dice que preferiblemente los registros en formato electrónico. No significa que tengan que ser siempre en formato electrónico, pero que preferiblemente. Entonces, también hay plataformas, nosotros trabajamos con una de ellas, hay muchas otras, en la cual se crean los registros particular de cada instalación y el mantenedor, eso le aparece como un calendario, el mantenedor todos los días puede ver qué es lo que tiene que hacer. Así te aseguras que no se te pasa ninguna actuación. Entonces, esos registros, ¿vale?, nos van a garantizar que se lleva a cabo el plan de mantenimiento. Es verdad que las actuaciones, cuando implantamos los planes de legionela, todo el mundo, todos los mantenedores, que son los que se llevan la mayor parte del trabajo, nos dicen, esto es imposible, si ahora hay muchísimas actuaciones, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Es verdad que es como todo, cuando ya lo implantas, luego va rodado, pero al principio cuesta porque el Real Decreto nuevo te pone actuaciones diarias, actuaciones semanales, actuaciones trimestrales, es decir, se supone que tienes que tener un control exhaustivo dentro de la instalación, sobre la instalación, ¿vale? Y luego las limpiezas y desinfecciones son anuales, como hemos dicho antes.
Mira, he visto que en el chat habéis preguntado cómo se llama la aplicación. Nosotros usamos una que se llama Edisane y, como te digo, hay otras. Nosotros usamos esa y la verdad que va bastante bien y por ahora la estamos implantando en muchos centros y la gente está bastante contenta. ¿Vale? Aparte de esos registros, otro de los programas que lleva el PPCL es el programa de muestreo. ¿Qué ocurre con el programa de muestreo? El primer problema que tenemos es que cuando veis las analíticas que ahora llevan a cabo, sí, os lo dejo escrito por aquí si queréis para que lo tengáis. El nombre, ¿vale? Evisane. Esa es. Podéis echarle un vistazo si queréis. Estoy poniendo el enlace web también. Perfecto. Entonces, es verdad que cuando tú haces el plan de muestreo de cualquier instalación, parece excesivo porque antes, con hacer una analítica de agua fría o una analítica de agua caliente, estaba todo hecho, pero ahora el Real Decreto como que ha dimensionado en función de lo grande que sea la instalación. Y aparte, para edificios prioritarios, ¿vale?, que son residencias, que es lo que os aplicaría a vosotros, pero que tengan más de un número de plazas, que creo que eran 200 plazas, no estoy seguro ahora mismo, le puedes aplicar en vez de un PPCL, un PSL, ¿vale? Pero para aplicar el PSL tienes que tener un registro de un año de analítica, es decir, como que tú garantizas que tu instalación está controlado el riesgo y entonces podrías modificar ese plan de muestreo. Pero ahí hay una doble, es decir, es como un filo, porque todo el mundo piensa que cuando hacemos el PSL puedes disminuir el número. Nunca se puede disminuir el número de analíticas que te contempla el Real Decreto. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Os voy a compartir pantalla y os voy a poner un plan de muestreo de una instalación que puede ser de otro centro sociosanitario, ¿vale? Que Claro, puede ser mientras comparte María, para dejarla respirar. Bueno, nosotros el software lo incluimos en los servicios en función un poco, se hace algún análisis menor, pero en principio intentamos no repercutirlo, ¿vale? Que el importe sea una licencia anual, cuando uno quiere dar la baja eh, diríamos que es ridículo, ¿no? El software lo que permite es olvidar un poco el papel y el cuadernito que se pierde hacia algo que se pueda además consultar a tiempo real. ¿Dónde puede ser interesante el software? Pues por ejemplo cuando la dirección técnica está externalizada, cuando nosotros somos los directores técnicos de una instalación, qué menos que ver el cuaderno, ¿no? Y poder acceder a él como si estuviéramos en el centro. Si no, si tenemos un cuaderno retachado del mantenedor que lo ha perdido y lleno de grasa, se hace un poquito más complicado nuestra labor y tiene una responsabilidad nominativa. No es Proinca, es María Jiménez o Francisco López, los directores técnicos. ¿Vale? Es importante incluso cuando el director técnico es interno, porque si es el director de un centro o un gerente, tampoco va a ir detrás del cuadernito que tiene el mantenedor allí en el cuarto de máquinas lleno de telaraña. Y después se presenta como una garantía o como estéticamente pues, transmite otro mensaje a inspección. Los registros se rellenan sobre la marcha con un simple móvil o tablet, los datitos aparecen a tiempo real, se pueden presentar, después se pueden gestionar, se pueden validar, se ponen en rojito los que son inadecuados, evidentemente, bueno, está todo inventado, como podréis imaginar. Evidentemente, el software tiene una aportación de valor y terminaremos todos ahí dentro quizás de unos años, pero que desaparecerá probablemente ese cuaderno grapado y fotocopiado de los mantenedores. Y después, antes de dejar paso a María, también hacer una acotación sobre el número de analíticas, ¿no? Y ese concepto de PSA que ha sacado ella, bueno, esos son términos de la normativa, pero es cierto que algunas entidades se agarran, entidades sobre todo que realizan desinfecciones, y si queréis después digo por qué en el turno de preguntas, se agarran a cierto argumentario pues, para disminuir las analíticas o entender que se pueden disminuir las analíticas. En principio las analíticas deberían estar bien calculadas. Nosotros hemos calculado analíticas hechas por laboratorios de la competencia y hemos concluido que han calculado bien conforme al Real Decreto. Y esos planes de muestreo y número de analíticas deben estar
explicitados y visibles en el plan, porque si el plan es para eso. Entonces, otro elemento que nos sorprende mucho es que existen planes, y podéis vosotros chequear los vuestros, que no dicen cuántas hay que recoger. Entonces, pues, si no pones cuánto hay que recoger o de dónde, el director técnico no aparece nombrado y demás, pues evidentemente tenéis un plan que puede ser considerado deficitario y que va a ser considerado deficitario. ¿De acuerdo? Y aquí estamos poniendo un ejemplo, ¿no, María? Sí, esto es un ejemplo de un plan de muestreo, ¿vale? De una instalación que tiene un depósito de agua fría y 4 acumuladores de agua caliente y este número de puntos terminales. Como vemos, ¿vale? ¿Qué es lo que tocaría muestrear de manera trimestral conforme al Real Decreto? El Real Decreto te dice que siempre tienes que muestrear de manera trimestral los depósitos y los acumuladores que tengas, ¿vale? En este caso tendríamos que muestrear trimestralmente los 4 de agua caliente y el depósito de agua fría. Y ahora, en función del número de puntos terminales, el Real Decreto te pone esta tabla. Es decir, que el número de puntos terminales siempre, como bien ha dicho antes Paco, está justificado con el Real Decreto, ¿vale? Y te pone esta tablita. Si tenemos, en ese caso que eran 19 y 30 y algo, creo que eran unos 50 puntos terminales, pues estaríamos en este rango. 4 agua caliente y una agua fría. ¿Vale? Entonces, de manera trimestral, tendríamos que tomar esas muestras. ¿Qué se le analiza? ¿Se le analiza solo Legionela? No, ¿por qué? Porque la normativa también ha cambiado para el análisis. Entonces, ya no se le analiza solo Legionela. A las muestras de agua sanitaria, es decir, de agua fría y de agua caliente sanitaria, se le analiza Legionela, aerobio, que es otro microorganismo, e hierro, ¿vale? Esto cambia en función de si no son muestras de agua sanitaria. Por ejemplo, el contraincendios, ¿no? Los típicos depósitos contra incendios, los aljibes que tenemos en todas las instalaciones, se le tomaría muestra una vez al año y solo se le analizaría Legionela. ¿Por qué? Porque no tiene sentido analizar otro tipo de parámetros en un contraincendio, que eso solo se va a usar de manera esporádica. Además, en una situación de riesgo máximo. Con que si no te mueres quemado, no te mueres de legionela, pues ya está, no te importa que tenga el hierro alto. ¿Vale? Entonces, muestras de agua sanitaria siempre se le analizan estos 3 parámetros. Y aparte, como control, se le mide el pH, la temperatura y el cloro al agua, bueno, en este caso sería agua fría, ¿vale? No saco aquí el cloro en el agua caliente. Es importante esto porque los centros estaban acostumbrados a mirar una temperatura o quizás medir un cloro y no tanto otras cuestiones como pH o turbidez. Eso está haciendo pues que el mercado de los turbidímetros se ha disparado en España, porque nadie tenía un turbidímetro en su instalación. Y los inspectores, bueno, nosotros hemos estado creo que eran AFA, no se dice el pecado, pero no el pecador. Pues nosotros dábamos el dato de turbidez del agua que nos llegaba y con eso defendían ellos la medición de turbidez. Lo que pasa es que creo que se hace de manera semanal o diaria, ¿no, María? Semanal. Entonces, claro, eso aguantó bien poco. Lo que ha ocurrido, pues que se están pequeños hoteles, centros de Alzheimer, de discapacidad mayores, pues ahí se ha disparado el mercado de venta de turbidímetros. ¿De acuerdo? Y estos son los datos que después se pasarían o no a una plataforma que queda guardadito en un registro. ¿De acuerdo? Antes de que siga María, me llamar la atención de los límites de tolerancia, la última columna, como el límite de tolerancia es 0 en Legionela. ¿De acuerdo? Eso no significa que si salen 10 unidades formadoras de colonia en un litro de agua tengamos que cerrar la instalación porque hay un escalado. Pero en cualquier caso, el límite admitido por la normativa de Legionela es 0. ¿De acuerdo? Como Legionela aparece de manera razonable, esporádica, pero continua en la red de suministro, la instalación tiene que estar permanentemente controlada y con buenos procesos de limpieza y desinfección para que sea eliminada. ¿De acuerdo? Entonces, lo del turbidímetro también es importante porque el precio del turbidímetro es un poquito elevado, ¿vale? Entonces, normalmente los clientes han estado aguantando hasta que, como bien ha comentado él, la inspección ya lo pedía. Pero es muy importante porque hemos estado buscando miles de opciones para intentar dar
otros presupuestos de turbidímetros más baratos y es que no existen, porque además la normativa te dice que todos estos equipos tienen que cumplir una norma. Entonces, así a grosso modo, aproximadamente un equipo, un turbidímetro que cumpla la normativa sale unos 400 euros, que es excesivo porque es para una medida semanal, que es lo que se hace. Pero hay que tenerlo, ¿vale? Porque lo pide la norma. Entonces, además de las actuaciones semanales, diarias, ¿vale? Nosotros cuando vamos a tomar la muestra también hacemos la medida de estos parámetros in situ. Y esto es de una forma también que garantiza que hay como otro control más aparte del que hace el propio mantenedor en la instalación. Si el muestreador cuando va a tomar la muestra mide los parámetros de pH, de temperatura y de cloro en la instalación y aparece en el informe de laboratorio. Hemos detectado que en algunas ocasiones a lo mejor hemos tomado la muestra, hemos medido el cloro y te dice el mantenedor, pero ¿cómo te va a salir eso? Si a mí me ha salido antes otro valor que está bien. Y a lo mejor pues allí mismo nos hemos dado cuenta que no lo estaba haciendo de manera correcta. Entonces también eso es una ventaja, es como otro autoexamen que tiene la instalación, ¿vale? Esos parámetros in situ que se miden cuando se toman las muestras. Ese plan de muestreo aparece en vuestro PPCL. Como bien ha mencionado Paco antes, estamos encontrando algunos planes que no tienen el plan de muestreo. Y este plan de muestreo es responsabilidad del laboratorio, pero yo también lo digo, también es responsabilidad del cliente pues si yo te estoy diciendo que te voy a tomar estas muestras, pues te tienen que llegar, en este caso, son 10 muestras, pues tienen que llegar 10 informes de laboratorio. Para quedarnos tranquilos de que el plan se está cumpliendo, ¿vale? Entonces, ese plan se hace conforme al Real Decreto siguiendo esta tablita de puntos terminales, ¿vale? Fijaros lo que pone aquí abajo. Pone que en establecimientos con alojamiento de personas, todos los puntos terminales ubicados dentro de cada unidad de alojamiento o habitación se pueden contabilizar como uno. ¿Qué significa esto? Que aquellas habitaciones, si tenéis residencia donde las habitaciones tengan dentro las duchas, se cuenta como un punto terminal. Entonces eso baja mucho el plan de muestreo, ¿vale? Si, por ejemplo, me decís, no, nosotros tenemos 10 duchas comunes y 10 habitaciones aparte, pues entonces no, tendremos 10 puntos terminales. Pero si me decís, no, tenemos 10 habitaciones con ducha y lavabo, pues en vez de contabilizar 20 puntos terminales, contabilizaríamos 10, las 10 habitaciones que hay, ¿vale? Porque te lo permite la norma. Esto fue una de las modificaciones. Y la verdad que está bien porque de esa manera tú estás controlando un punto terminal de la instalación. También eso es importante que el muestreador también, cuando vaya a muestrear, y no muestre siempre en la misma habitación, por supuesto, y cuando vaya a muestrear, pues que vaya rotando. Aunque preferiblemente es mejor tomar muestras de las duchas porque producen más aerosolización, producen más riesgo de que pueda producirse el contagio de Legionela, pero no significa que no se deba de muestrear, por ejemplo, un grifo de un lado, ¿vale? Y por otro lado, os quería enseñar también esta tablita, que también aparece en el Real Decreto, lo voy a poner un poquito más pequeña porque la veáis entera, que aquí te dice las actuaciones y eso que hemos puesto antes en el plan de muestreo, es decir, ese plan de muestreo que veáis que se hace conforme a la norma, ¿vale? Que te dice que los sistemas de agua sanitaria, Legionela trimestralmente, aerobios trimestralmente, el pH diariamente, lo tendría que medir en este caso ahí en la instalación del mantenedor, temperatura diaria, turbidez semanal, el biocida que se usa en este caso es el cloro y el hierro de manera trimestral, ¿vale? Entonces, aquí también para que veáis un poco que el plan de muestreo se hace no por querer abarcar más o menos analítica, sino se hace en función de lo que la instalación requiera, porque así lo dice la norma. ¿Vale? Voy a dejar de compartir. No sé si tenéis duda de algo de esto o todo bien. Vale. Me habéis hecho una pregunta por el chat, nos habéis hecho que dice que si en el PPCL tiene que aparecer el nombre específico de la persona que hace el muestreo. El muestreo del centro, entiendo, del mantenedor, sí.
Además, en el PPCL debe aparecer quién hace cada medida, qué formación va a tener esa persona y la frecuencia, ¿no? Obviamente. Entonces, en ese caso, pues sería designar a una persona que será la responsable de mantenimiento, el operario que será el responsable de mantenimiento. Normalmente siempre aconsejamos que sea más de una persona porque, pues lo que comentaba Paco antes, siempre una persona no trabaja 365 días al año para que las medidas no estén sujetas a si trabaja el mantenedor o no, sino que siempre se lleva a cabo el plan. ¿Vale? Y luego, pues la limpieza y desinfección, ¿vale? Que es otra de los requisitos que se tienen que cumplir a día de hoy. Bueno, hay una cosa, no sé si os habéis dado cuenta que en el plan de muestreo, cuando pone normativa de referencia, pone 614. El 614, el Real Decreto que salió en julio. Pero ya aquí en el chat habéis puesto vosotros el enlace al BOE. En ese enlace ya está la normativa modificada con esas modificaciones que se recogieron. Es decir, que ya cuando buscáis el 487 os aparece consolidado, ¿vale? Que no creáis que se os escapa alguna información, sino que ya ahí está todas las modificaciones recogidas. Y la limpieza y desinfección, ahora hay primero hay unas revisiones trimestralmente, pues hay que revisar que los equipos de acumulación de agua cumplen con una normativa y están bien, ¿vale? Que no tienen corrosión, que la válvula de purga está bien, que el termómetro que tiene mide bien la temperatura. Eso sería una revisión trimestral, que no implica el vaciado de los depósitos ni la limpieza interior, simplemente es revisión trimestral. Y luego anualmente es lo que hay que hacer la limpieza y desinfección. En esa limpieza y desinfección ya habría que vaciar todos los depósitos e hiperclorar la red, tanto de agua caliente como de agua fría. ¿Vale? Y la persona que lo hace, pues como ha comentado Paco antes, tiene que tener una formación y nos va a dar un certificado de que se ha realizado la limpieza y ese certificado va firmado por la persona que lo hace y también suele poner en el certificado la formación que tiene esa persona y la ficha técnica de los productos biocidas que ha utilizado para hacer la limpieza y desinfección, porque tampoco yo puedo hacer una limpieza y desinfección con el producto que quiera, Sí, ¿vale? esto antes era una cuestión un poquito más light, la empresa lo firmaba y firmaba alguien y demás, ahora se dice, bueno, ¿quién firma? ¿Quién lo hizo? Y el que lo hizo tenía la competencia para manejar productos biocidas, que hay su formación especial, como Legionela, sí, no. ¿Y quién es el responsable técnico o perito que da el visto bueno dentro de la empresa en plantilla esto? ¿Y cómo se No, vienen muchas subsanaciones en inspecciones o muchos requerimientos porque el certificado no se hace bien. Tenía la empresa de desinfección que limpiará muy bien, pero que a veces con el ordenador no son muy duchos, pues hacen un papelito que ahora mismo no se sostiene o que no han actualizado. Ni las cantidades, ni las proporciones, ni los tiempos de limpieza, y eso, pues ahora la normativa sí que aprieta al respecto, ¿no? Es no poner, y respecto a la pregunta de la compañera de Julia, no poner claro, es que si pones en un PPCL personal interno es incorrecto. Otra cosa es que pusieras un puesto, el mantenedor o el gerente, y después hubiera un organigrama, ¿vale? Y entonces hubiera una trazabilidad. Es más correcto indicar el nombre del responsable técnico, ¿vale? Porque a veces no se puede trazar y se debe poner, porque si pasa algo, ¿de acuerdo? Sí, además también a la hora de hacer el cuadro de responsabilidades que viene en el PPCL, aparte de designar a la persona, tienes que designar también las acciones correctivas, porque de esa forma el responsable técnico se encuentra con la tranquilidad de que si existe alguna anomalía o alguna incidencia, saben el operario, que no tiene por qué saber las acciones correctivas a aplicar, puede aplicar esas acciones correctivas que ya están recogidas en el PPCL. Cuando nosotros entregamos los informes de laboratorio, aparecen en el plan, aparecen en el propio informe en negrita los resultados que están fuera del rango.
Cuando son resultados de parámetros físico-químicos, como puede ser temperatura, pH, realmente esos resultados se van a determinar en el propio muestreo, porque como os he dicho antes, tú vas a hacer las medidas in situ. Pero ¿qué ocurre? Cuando, entonces, durante el muestreo, pues le decimos al mantenedor, mira, tienes la temperatura baja, te va a aparecer en el informe mal. Pero cuando hay parámetros microbiológicos, pues ese tipo de parámetros sí que llamamos directamente y decimos las medidas correctoras a aplicar. Entonces, es verdad que los PPCL antes no tenía por qué a lo mejor aparecer el nombre o simplemente se dejaba un poco más abierto como ha dicho Paco, pero ahora la normativa ya es mucho más exhaustiva y hace que esté todo mucho más atado. Así que yo puedo seguir hablando de Legionela otra hora más. No sé si queréis, si tenéis dudas, si seguimos. Está silenciado, Paco. Perdonadme, yo sí quería comentar una última cosa. Hemos hablado de las 4 patas, ¿no? La formación, el certificado al que vamos destinados, la formación de 25 horas que sigue vigente y esa formación de operaciones menores muy light que establece la normativa. Hemos hablado del plan, todo lo exhaustivo que supone respecto al plan anterior, la responsabilidad nominativa de la dirección o responsabilidad técnica y como el plan pues tiene que contar también con explicitar el plan de muestreo y el cálculo de las analíticas, así como las técnicas de limpieza y desinfección y la operativa, ¿no? Hemos hablado de las analíticas en sí que deben hacerse por laboratorio acreditado. Un laboratorio acreditado es aquel que tiene un loguito que pone NAC, de la Entidad Nacional de Acreditación, es como un sello de la norma ISO, que muchos de vosotros tendréis, que exige que el laboratorio tenga una especie de certificación que ya digo, dura, costosa, difícil y que no hay en Andalucía excesivos laboratorios. En eso también se están metiendo en este primer trimestre con mucha tranquilidad a la inspección, es cierto, pero el ensayo tiene que venir de un laboratorio con el sellito en el informe de NAC, porque si no cogen este trimestre os van a pillar en el siguiente. Si ese al laboratorio se deriva de un muestreo realizado por la empresa de desinfecciones, que no suele ser un modelo al menos eficiente económicamente, aseguraros que la empresa de desinfecciones lo manda a un laboratorio acreditado. Y en principio, lo último que me gustaría nombrar es el tema de los famosos filtros antipartículas, que María lo refiera, que también se está poniendo mucho hincapié en instalaciones que sobre todo son antiguas, ¿de acuerdo? Sí, la instalación es verdad que el mayor problema que nos encontramos cuando hacemos los planes es que las instalaciones son antiguas y no cumplen lo que la normativa te dice, ¿vale? La normativa te dice que, por ejemplo, deja un vacío legal también entre los típicos termos eléctricos. ¿Por qué? Porque no se pueden inspeccionar por dentro. Entonces, hasta ahora no están obligando a cambiarlos, pero va a llegar el día que lo obliguen, porque no cumplen la norma, ¿vale? Pues los filtros antipartículas igual. Muchas veces en la cometida del agua tenemos un filtro antipartículas que no cumple. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir el código técnico de edificación, ¿vale? Que nos dice que el filtro antilegionela tiene que tener unas micras en concreto, ¿vale? Que es 25 o 50 micras. Si tenéis alguno antiguo, muchas veces podéis sustituir solo el filtro. En el caso de que no se pueda sustituir, sería poner uno nuevo, porque eso sí que minimiza el riesgo de la instalación y lo obligan y de hecho lo miran en las inspecciones que esté colocado. Yo creo que a nivel instalación es lo más complicado hacer que cumplan, porque si tú haces, lo que pasa es que si tienes el plan, tienes los registros cumplimentados, tienes las analíticas, pues el inspector dice, bueno, estuvimos el otro día en una auditoría que la inspectora pidió que viniera el arquitecto que había hecho las últimas modificaciones porque quería garantizar que no había tramos muertos de tubería en los que se produjese estancamientos de agua. Entonces, fijaros al nivel que están llegando las auditorías y las inspecciones de Legionela, que están mirándolo todo porque al final ya no es solo a nivel documental, sino también al nivel instalación. Y una cosa también que me gustaría mencionar, sí, es el filtro antipartículas de Legionela, que me habéis preguntado el nombre, que tiene que cumplir el código técnico de edificación, ¿vale? Si queréis, ahora os pongo por aquí, por el chat, ahora os pongo el ejemplo para que lo veáis, ¿vale?
Entonces, hay una de la última cosa que me gustaría mencionar, que es muy importante también, es el tema de los equipos. Como he dicho antes, los equipos tienen que cumplir una normativa, pero además los equipos tienen que verificarse semestralmente, es decir, tienen que ser verificados por otro equipo que esté calibrado, ¿vale? Entonces, eso también es importante porque muchas veces decís, me habéis vendido los equipos, pero ahora vengo a la inspección y me ha puesto una no conformidad porque no están verificados. Eso también es un servicio que lo hacemos tanto nosotros como en otros laboratorios, ¿vale? Sí, el sistema de aerotermia, que también preguntáis por el chat, lo bueno que tiene es eso, que te hace el choque térmico aleatoriamente. En algunos se pueden programar. En los más actuales se pueden programar. Pero sí que es verdad que al hacértelo de manera incontrolada, pues no puedes tú designar cuándo hace el choque térmico y cuánto tiempo dura. Entonces no cumple la norma tampoco. Pero la aerotermia es una buena opción para las instalaciones. Vale, hay más preguntas por aquí. Sobre lo que pregunta Nati, efectivamente, para que sea una entidad de riesgo de Legionela, tiene que tener eh, agua que se prolifere o se extienda al ambiente. Entonces, si tenéis, no tenemos ningún tipo de otro tipo de agua, solo tenéis agua fría o agua, no sé si entiendo que no tenéis termo eléctrico, pero, porque ya estaríais acumulando agua. Pero si solo tenéis agua fría que viene de la red, en teoría no hay agua estancada y que María me corrija, podría ser que nos fuera necesaria la aplicación de Legionela. Es cierto que, por ejemplo, tenemos colegios donde solo hay sistemas de agua fría en el que están aplicando la normativa de Legionela. No sé, ahí María sabe más que yo. Sí, tienes que tenerlo, porque en el momento que se produce aerosolización y se producen los grifos y en las duchas, tienes que hacer un plan de prevención, porque es un centro público. Piensa que, por ejemplo, también es algo tan sencillo como pensar también que los típicos humidificadores de los bares también deberían tener un plan de prevención de legionela. ¿Vale? O las fuentes de los pueblos, hemos hecho PPCL en fuentes de pueblos, ¿verdad, María? Sí. Hemos hecho PPCL bueno, ahora tenemos un pueblo amigo en el que llevamos, pues imaginaros, polideportivo, la piscina, la fuente, la guardería municipal, pues bueno, en un pequeño municipio esto se convierte en un tema de primera magnitud, ¿de acuerdo? Eh, el plan se hace para cumplirse, pero a veces hay limitaciones estructurales, ¿de acuerdo? Como dice María. Hay que transmitirle a la inspección la intencionalidad de ir corrigiendo las mismas. El filtro antipartícula o el turbidímetro sea caro o más caro, menos caro, el precio no es un hándicap, según nuestra experiencia, para que levante la mano inspección. ¿De acuerdo? Sí, y sobre todo eso que también una de las cosas más importantes, como dice, es la intencionalidad, porque sí que están siendo bastante benevolentes con el tema estructural de las instalaciones, pero que haya una previsión de cambio de la instalación. Porque es que nosotros cuando vamos a tomar los datos de los planes, normalmente cuando vamos determinando que no están cumpliendo, ya os lo decimos para que sepáis. Pero claro, De hecho, entiendo que en las revisiones anuales debemos poner todo lo que no se ha cumplido. Entonces, el plan es un plan que tiene que estar vivo y tiene que estar sometido a lo que se llama, ¿verdad, María?, un análisis de riesgos periódico. Y ahí, pues, volvemos a evaluar el riesgo de las instalaciones y su situación, ¿no? Entonces, si no se han hecho determinadas cosas, va a quedar por escrito y tiene que ser firmado por el director técnico. No podemos firmar que lo que no se ha hecho bien o lo que no está hecho. Entonces vais a tener un informe vinculante de vuestro director diciendo esto está mal y firmado. Y después la entidad ya lo hará en la medida de sus posibilidades o según quiera asumir el riesgo en la cuestión. Pero ahora ya sí no es voy a hacerlo, lo dejo indefinido, ambiguo, ahora te obliga la normativa, te presiona de esta manera poniendo una cosa por escrito y firmado y depositando toda la responsabilidad en el titular de la instalación.
os he dejado por el chat el enlace para que veáis un filtro modelo, ¿vale? No significa que tenga que ser ese, pero ese tiene todos los requisitos. Y Roberto, por nuestra parte, no sé si era un enfoque más corto o más largo, si hemos hablado mucho o poco o bien. Yo ya, Eh, la clave, Paco, es que la gente que le quede claro. Yo lo que sí he visto de la experiencia mía en la residencia, que ha cambiado mucho, no era bueno, lo que teníamos antiguamente, ¿no? De que hacía la formación la gente de mantenimiento y llevar una serie de registros y poco más. Veo que se ha puesto un poco mucho más serio. Y bueno, lo que hay que decirle a la gente que tienen que intentar cumplir, porque eso al final puede suponer un desembolso económico en multas importante, ¿no? sí, sí, bueno, siempre que no haya una enfermedad. Claro, Nosotros hemos visto, María ha vivido a una anciana enfermar en Madrid de legionela, trazarle la vida en los últimos, en el tiempo de incubación y, para ver dónde podía haber tenido y encontrar un sitio público donde se quedó a dormir donde y entró, ahí no muestramos nosotros, ahí es que entró directamente en distrito y abrió un expediente para ver si podía demostrar que por los tiempos de incubación de la enfermedad y por la presencia de legionela en la entidad, de ahí venía el foco. Entonces, porque, bueno, esto además, si hay en caso de brotes, que el cierre de la instalación es obligatoria y esto está sometido a las enfermedades de declaración obligatoria y demás, ¿no? O sea que eso lo hemos vivido nosotros aquí. bueno, es un tema a tenerlo en cuenta de las entidades. Mira, te Sí, pregunta Julia sobre la formación, si solamente es obligatorio de momento la de 25 horas de operaciones menores. sí, ahora mismo es la que tenemos vigente y esa por ahora no, como que no caduca. Vale. ¿Vale? Esa sería la que tendríamos ahora para los, que me corrija Paco, si no con el tema de formación, la de 25 horas operaciones menores, válida para los mantenedores que realizan los registros diarios y las actuaciones diarias. Correcto, pero si es el que abre un depósito, se mete con la Karcher dentro, clora, desinfecta y perclora una instalación, no sería válida, ¿vale? Hay entidades que optan por, o el mantenedor no quiere asumir esa responsabilidad, o optan por una empresa especializada, ¿de acuerdo? A criterio de inspección ya podría ser esto contestado, porque aparte de apuntar, porque toque, porque instala tubería, o mira los grifos, o desinfecta las alcachofas, y ahí pueda inspección tener su propia opinión. Pero en general está pensado para eso, sale la nueva normativa para tareas de poca criticidad y no vinculadas a trabajar con biocidas. ¿Vale? Pues Roberto, yo si, si no hay más dudas, sí querría cerrar, ¿no? Sí. Con la idea de que esto, antes que lo digas, ¿no? Se ha complicado y se ha puesto más caro y más exigente. Responde a una situación donde fallecen personas en España, aunque realmente no, esto no había crecido exponencialmente en los últimos años. Eh, Inspección ya tiene asimilados los criterios, antes ni los inspectores entendían la norma, como a todos, lo hemos tenido que aprender. Y a los que no cumpláis, el año que viene podemos citarnos en este mismo foro y os habrán obligado a hacerlo. Eh, Ojo con las desinfecciones, eso de ir corriendo y perclorar sin abrir los depósitos, porque hay muchas empresas de placa que, bueno, todos vamos corriendo, ¿no? Como en la vida, pero bueno, que podrían hacerlo un poco mejor. Ojo con los laboratorios no acreditados, porque su informe no tiene validez legal. Eh, Tener presente las formaciones internamente y nosotros decimos aquí que el PPCL que esté bien hecho, porque es la Biblia o el pilar sobre el que descansa
toda la gestión del centro, igual que hay un sistema de autocontrol, los que tengáis comedores, conoceréis el sistema de autocontrol de seguridad alimentaria o el plan de emergencia y o de autoprotección, temas de prevención de riesgos laborales. El PPCL se convierte en la piedra angular del control de legionela. Si eso está mal, pues no se harán bien las cosas y, y no iremos por el camino correcto. ¿De acuerdo? Para más información, a través de Confeafa podemos mandaros alguna cosita más, resolver alguna duda. En un segundo nivel ya de buscar notas o de profesionalizar un poco aún más la gestión, estaría la plataforma, ¿vale? Que da digitalización, control a tiempo real, posibilidad de externalizar la dirección técnica y otra vista al inspector cuando vaya. ¿De acuerdo? Con esas 3 patas y media, 4 que hemos nombrado, bien atendida, esto ya en rutina no debe de ser problema. Y un turbímetro que tendréis que comprar, que no sea de, de los más baratos. Vale, bueno, pues como comentaba mi compañero Roberto también, sabéis que los seminarios se graban, con lo cual si alguna cosa ha quedado dudas y demás, lo tendréis rápido en la intranet y si no en el canal de YouTube de la Confederación. Y mañana recibiréis la encuesta de satisfacción, ¿vale? Que quedará abierta hasta el próximo martes, en la que se realiza el siguiente seminario, que mañana también recibiréis la inscripción para el mismo, para que no os liaseis. Bien. Y bueno, pues sabemos que esto es necesario que lo vayáis cumpliendo, con lo cual nos vemos en la obligación, por lo menos, de transmitíroslo. Luego el que lo Y quiera, recordar, no lo hemos dicho y esto es importante, Roberto, permíteme, sí, recordad que trabajáis con población de riesgo. sí. Trabajáis con la típica población que enferma y a veces no lo cuenta. Si buscáis la estadística de la edad media o de los fallecidos por legionela en España el año pasado, están en vuestra población atendida, en la edad normalmente de los usuarios. ¿Vale? Yo puedo enfermar de legionela y probablemente tuviera fiebres o un potente resfriado. En una persona mayor el caso no es así. ¿De acuerdo? Entonces, dos elementos que marcan mucho el discurso de distrito, como me dicen a mí continuamente. Es un problema de salud pública, estamos haciendo un seminario sobre un problema de salud pública, no sobre la normativa, con todo los respeto, porque nosotros también la hacemos de protección de datos, ¿verdad? Que nosotros la trabajamos y es súper importante, pero estamos hablando de un problema de salud pública y estamos hablando de que estáis en el foco de la población de riesgo. También por ello quizás vaya a tener más inspecciones que un hotel. Puede presentarse desde jóvenes, adultos a mayores, pero atendéis a una población que está en el objetivo de la enfermedad. Habéis tenido alguna inspección relacionado con esto, alguno de los asistentes? ¿En algún centro de día o alguna asociación de talleres? ¿Han ido a inspeccionar el tema de legionela? A nosotros nos constan en algunas entidades AFA y o centros sociosanitarios, porque vienen ahí cada año, año y medio. Ujú. Entonces, hoy estaban en un buen cliente nuestro de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. mm, Y bueno, se pasean en los centros sociosanitarios con cierta... además se gestiona de los mismos distritos que seguridad alimentaria. Entonces, Aparecen sin avisar, Paco. sí, en caso de que haya resultados negativos, bueno, hay una entidad muy grande que Roberto conoce, está en el ámbito de la discapacidad del campo de Gibraltar, ¿no? Que creo que ella conoce incluso personalmente. Allí se llegó a hacer una supervisión completa desde servicios centrales, no Ujú. porque los resultados fueran malos, sino porque se gestionan muchos centros, muchas entidades
muchos puntos terminales y se entendió así y hay inspecciones no vigiladas, vamos, no avisadas como en seguridad alimentaria y como en seguridad alimentaria puede haber el concepto de supervisión, donde ahí se pueden, yo creo que allí estuvieron en este centro una semana. Entonces, claro, pues no solo miran papeles, se pueden mirar las instalaciones y demás, ¿no? Mira, Algo así. Paco y María, ¿no? Me pregunta María del Pilar si es necesario en las AFAS tipo 2, las que tienen talleres, ese tipo de protocolo. En el No, momento que tengan agua fría y caliente y demás, ¿no? o fría, como ha dicho María. ¿Qué pasa? Que Sí. eso es muy sencillito, muy barato, un número de analítica relativamente bajo trimestral, muy poquita, el riesgo además de que aparezca la enfermedad es bajo, porque en Legionela necesita agua caliente, sobre todo para la Ujú. multiplicación, y no están en el foco de inspección. Con todo lo demás, aplicar corresponde. Entonces, con todo lo demás a un Vale, coste mucho menor y mucho más, en fin, dentro de, no se puede comparar, pero aplicar, aplica. vale, El PPCL ten en cuenta que se hace una vez. Si está bien hecho y no cambian las condiciones estructurales o cambios significativos en la instalación, se paga una vez, hablando mal y pronto, se paga una vez, no se paga más. ¿Vale? Después ujú, hay una campaña ahora de inspecciones en dentistas. El colegio de dentistas de las distintas comunidades y provincias está llegando a acuerdo con laboratorios porque con dos box, con el punto terminal de agua, que ahí sí que sale con mucha fuerza, ¿verdad? En la capacidad de vaporización del agua, pues cuando vas al dentista y es una entidad de riesgo de Legionela. Y cuando nos toque ir al dentista, esperemos que tardemos, pero cuando nos toque ir probablemente veréis algún cartelito y demás, porque no eran atendidas o no eran objeto de inspecciones antes de nuevo Real Decreto y ahora un dentista tiene que gastarse un dinero en analítica, poca y demás, pero tiene que gastarse un dinero en analítica. Las gasolineras, que con trenes de elevado están en el foco de inspección, o sea, porque echan agua caliente por aerosolización en grandes cantidades y de forma muy continua. Y si vais, ponéis el ojo, veréis cómo hay registros o hay papelitos que huelen a legionela en los trenes de lavado y la cloración y demás, ¿no? En la provincia de Sevilla, en un pueblo cerca del área metropolitana, se clausuró hace año y medio, le dimos nosotros la formación, pero claro, se la dimos después de que le clausuraran a un empresario su estación de servicio, porque mandó al hospital a cuatro. No pasó nada, pero fue una clausura inmediata y una sanción. Mm, no, hay campañas y el sector sociosanitario en general, nosotros detectamos que las tienen, no todos los días, como seguridad alimentaria, igual que llega el inspector de sanidad, mira la cocina, pues con la misma frecuencia a veces en AFAS tipo 1 y en centros sociosanitarios, residencias de mayores y con una ya con una eh, complejidad, pues aparecen por allí con frecuencia. vale. Bueno, pues nada, si os parece, lo dejamos aquí.